muy interesante la charla de hoy porque vamos a ver qué es el cáncer, eh, qué tipo de cáncer tenemos, en su clasificación y su tratamiento. Luego vamos a ver también como importante el tratamiento de la quimioterapia. ¿Cómo se hace una quimioterapia? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? ¿Cuáles son los efectos que tiene nocivos en el paciente? Y cómo nosotros tenemos que actuar ante algunos eventuales problemas, como por ejemplo extravasaciones o problemas que se le presentan en el paciente durante y después de la quimioterapia. Bueno, pero para comenzar con el tema de oncología, vamos a definir lo que es el cáncer. Para que todos entendamos, explicarse sencillo, el cáncer es cuando una célula sana, una célula buena, por algún motivo se modifica y se convierte en una célula mala. Ya vamos a ver los motivos, ya vamos a ver los factores de riesgo y demás. Pero básicamente es esto, una célula buena se convierte en una célula mala, cancerígena, neoplásica. ¿Sí? Cuando la célula, cuando esta mutación es maligna, ¿sí? O sea, que daña al paciente, se considera cancerígena. Porque después vamos a ver que hay una clasificación entre de benigna y maligna. Vamos a ver bien. Bueno, cuando este cúmulo de células que forman un tumor son malas, se denominan cancerígenas. ¿Cuál es el papel nuestro? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a este tipo de pacientes? Bueno, no vamos a resolver los enigmas de la oncología o de los tumores o del cáncer, pero sí vamos a responder a las necesidades individuales que tienen estos pacientes. Recordemos que estos son pacientes terminales, ¿sí? Depende del cáncer que tengan, es cuánto tiempo de vida se estima que van a tener, ¿sí? Por lo tanto, hay muchas reacciones en ellos y muchas necesidades diferentes a las que tienen otros pacientes. Por eso es muy importante la relación de enfermero-paciente en este tipo de trastornos, en el tipo de trastornos oncológicos. Es muy importante la comunicación que vamos a tener con el paciente y con la familia del paciente, quienes son los que van a sostener al mismo en el transcurso de la enfermedad. ¿Sí? Esto de la relación, ¿sí? De enfermero-paciente y familiares es muy importante, lo vamos a ver más adelante en los cuidados de enfermería. Ahí en el apunte veo que le preguntan qué es una carcinogénesis. La carcinogénesis es cómo se forma el cáncer, cuál es el proceso, cuáles son los pasos que sigue una célula para transformarse en cancerígena. Bueno, tiene tres fases. La primera es la iniciación. Eso que yo les decía recién, cuando una célula sana se convierte en una célula eh, mala. ¿Sí? La segunda fase de esta carcinogénesis es la promoción. Es cuando esta célula que ya es mala empieza a proliferarse, ¿sí? A través de una parte del organismo. ¿Sí? Y por último está la progresión, es cuando se ha instalado en un órgano específico del organismo y comienza a dañarlo. ¿Sí? Ahí es cuando hablamos, por ejemplo, en cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de piel. ¿Sí? Cuando ya tenemos los diferentes tipos de cánceres, ¿sí? Establecidos, ya estamos en la tercera etapa de esta carcinogénesis. ¿Sí? La repetimos entonces. Iniciación, cuando la célula se convierte de buena a mala, la promoción cuando se prolifera, y la progresión cuando ya está instalada en algún órgano del organismo, de la redundancia. Y tenemos dos tipos de células, las benignas y las malignas. ¿Sí? Las benignas son
¿cuál es la diferencia que tienen entre una y otra? Bueno, las benignas se acumulan, ¿sí? Forman un tumor, pero no son agresivas con respecto al organismo, ¿sí? Las malignas sí lo son, hasta el punto que empiezan a romper y destruir tejidos y órganos. Esa es la diferencia, ¿sí? La benigna está ahí, está quieta, no molesta, se puede extirpar con una cirugía y no hay mayores riesgos. Pero la maligna, la neoplasia cancerígena, ¿sí? Es la que ya rompe el tejido y los órganos. Y tenemos tres tipos principales de cáncer, ¿eh? Tenemos los carcinomas, los sarcomas y las leucemias, que son cánceres hematopoyéticos o linfoma, en el linfo. Estas son las tres clasificaciones generales de cáncer, ¿no? Eh, ¿Cuál es la etiología del mismo? O sea, ¿por qué se produce el cáncer? Esto es importante que lo sepamos, porque conociendo la etiología del mismo, nosotros vamos a poder definir algunos factores protectores para el paciente que nos van a servir para poder educar al paciente y su familia. Bueno, los motivos por los cuales puede ocurrir cáncer se dividen en cuatro, ¿sí? El cáncer puede ocurrir a causa de compuestos químicos, a causa de carcinógenos físicos, a causa de agentes biológicos y a causa del estrés. Por esos cuatro motivos. Con respecto a los compuestos químicos, bueno, abundan en la sociedad actual los compuestos químicos cancerígenos, ¿sí? Por ejemplo, eh, aquellos agroquímicos que se utilizan para fumigar, ¿sí? Hay algunos químicos que se utilizan en los aceites que también son cancerígenos. Después vamos a ver, cuando veamos la alimentación, vamos a ver un poco más en cuanto a estos químicos que son cancerígenos. Después tenemos los carcinógenos físicos, ¿sí? Esto se refiere a los rayos X o a las radiaciones ultravioletas, ¿sí? Estos dañan generalmente la piel y provocan melanoma. Es un tipo de cáncer. Después tenemos los agentes biológicos. Los agentes biológicos se refiere a los virus. Hay virus, de diferentes tipos de virus, hay muchos tipos de virus que hacen propenso al paciente a que sus células muten y se transformen en cancerígenas. Y por último, el estrés. El estar sometido a depresiones importantes, a muchos problemas en la vida no resueltos, al estrés precisamente, eh, hace de que el paciente esté predispuesto a tener cáncer. Bueno, esto con respecto a la etiología del mismo. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo detectamos al cáncer? Bueno, esto es importante también para que sepamos cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Para poder prevenir el mismo. Lo que se busca con la prevención y con la detección precoz es disminuir la incidencia y disminuir la mortalidad. ¿Qué es disminuir la incidencia? Es disminuir la cantidad de personas con peligro o con riesgo de que se vayan a enfermar de cáncer a través de diferentes pautas. Y disminuir la mortalidad es, una vez que los pacientes ya están enfermos de cáncer, ¿sí? Llegar a tratamientos rehabilitantes para que disminuya la mortalidad de ellos. Tenemos dos tipos de prevención. La primaria, que es la más importante, y la prevención secundaria. Dentro de la prevención primaria, lo que el paciente tiene que hacer, tiene que realizar son cambios de hábito. Si el paciente no modifica sus hábitos de vida, es propenso a tener cáncer. ¿Qué hábitos? Por ejemplo, el hábito de fumar. El tabaco provoca cáncer de pulmón, provoca cáncer de faringe, de laringe, de boca. Eh,
¿Qué otro hábito es nocivo? La alimentación, que es lo que yo le decía recién de los químicos. Bueno, debemos cuidarnos con respecto a la alimentación, porque no solamente puede ocasionarnos enfermedades cancerígenas, sino, por ejemplo, problemas a nivel coronario, ¿sí? Como hipertensión o diferentes tipos de cardiopatías. Ya lo hemos dicho muchas veces a esto, una mala alimentación lleva a este tipo de complicaciones. Por ejemplo, una alimentación hiperlipídica, o sea, consumir muchas grasas. Y nos vamos a detener en esto de las grasas. Hay un proceso en la industria de los alimentos en los cuales estas grasas son tratadas a diferentes temperaturas, ¿sí? Además, también son utilizados algunos químicos para procesarlas a las mismas. Se le llama refinamiento y a veces pasan por 4 o 5 fases de refinamiento. Nosotros pensamos de que porque como está refinado, el alimento es bueno. Bueno, error, es a la inversa, porque para que estos alimentos sean refinados se utilizan algunos químicos que son cancerígenos. Y estos químicos, ¿sí? Cuando van al último proceso, que es el proceso de lavado, para decirlo así de alguna manera, para que desaparezcan los químicos de los alimentos, no desaparecen el 100% de los químicos. En este lavado no desaparecen. Quedan elementos químicos en estos alimentos, especialmente en las grasas hidrogenadas, que es la margarina. Entonces, estos químicos que son cancerígenos se convierten en una de las causas del cáncer. Por eso, eh, la alimentación también tiene mucha incidencia en lo que es el cáncer. Hay que tener una buena alimentación y tratar de prevenir las grasas, principalmente las grasas que están saturadas, ¿sí? O sea, las grasas que están trabajadas químicamente, ¿sí? La saturación es un proceso de aplastado que se hace de la grasa, ¿sí? Y es un proceso químico eso. El otro cambio de hábito es tener una buena rutina de actividad física. ¿Sí? La actividad física es buena no solamente para evitar el cáncer, sino para evitar cualquier otro tipo de enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la actividad física? ¿Por qué la relacionamos con el cáncer? Porque la actividad física tiene relación directa con el metabolismo de nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene que ver con la regulación de la tensión arterial, tiene que ver con nuestra frecuencia cardíaca, con el ritmo de nuestra frecuencia cardíaca. Cualquier actividad física que nosotros realicemos diaria va a ayudar al metabolismo del organismo. Y un mal metabolismo puede llevar a que células buenas se conviertan en células malas y se produzca el cáncer. Esa es la fundamentación científica de por qué tenemos que hacer actividad física, ¿sí? Porque tiene mucha relación con el metabolismo del organismo. Bueno, después tenemos otros cambios de hábitos, eh, como por ejemplo el alcohol, las exposiciones ocupacionales. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo a trabajar en fábricas o en industrias que se utilicen químicos tóxicos, ¿sí? Que uno los puede inhalar. Está expuesto a radiación ultravioleta, ¿sí? Radiación ultravioleta directa del sol, está expuesto al sol largas horas o en horas pico en verano, puede producir cáncer en la piel. También existen las radiaciones ultravioletas, eh, como por ejemplo las camas solares, ¿sí? Bueno, esto vendría a ser todas lo que deberíamos tener en cuenta en cuanto a prevención primaria. Luego está la prevención secundaria, que ya el objetivo de la misma es disminuir la mortalidad, detectando precozmente casos de cáncer en la población. No vamos a ahondar en esto, cuál es la modalidad para hacer una detección precoz en una población X de cáncer, ¿no? Porque no lo van a ver en el examen, ¿sí? Pero a eso se refiere la prevención secundaria, ¿sí? Disminuir la mortalidad a causa del cáncer, haciendo un trabajo para detectar precozmente a los probables enfermos de cáncer.
Lo más importante que usted tiene que saber es la prevención primaria. Todo lo que acabamos de ver recién. Lo que tiene que ver con el tabaco, la alimentación, el ejercicio físico y todo lo demás. ¿Por qué es importante? Porque estas son herramientas que vamos a tener para educar al paciente. Bueno, los métodos diagnósticos tampoco vamos a ahondar mucho en los mismos para detectar el cáncer, pero sí podemos mencionar, por ejemplo, lo primero que hace el médico es realizar una historia clínica, o sea, la historia del paciente. Una exploración física, tener estudios radiológicos, ecografías, endoscopías, citologías, tomografías computadas, resonancias magnéticas. Todos estos estudios se realizan para detectar un cáncer. Vamos a hablar de el envejecimiento y el cáncer. Pero esta vez, a diferencia de veces anteriores, no vamos a hablar de cuáles son las características del anciano que lo predispone a tener cáncer. No. Vamos a hablar del paciente anciano con cáncer ya. O sea, cómo reacciona el paciente anciano que tiene cáncer. Bueno, una de las principales reacciones que tiene el paciente es el aislamiento social. Ellos se sienten solos. ¿Por qué? Porque están muchas veces lejos de la familia. eh, tienen miedo de molestar a la familia, porque van a sufrir algunas necesidades, hay algunas necesidades básicas que no van a poder cumplimentar, ¿sí? Entonces esto les hace pensar a ellos de que van a molestar a la familia, entonces se aíslan de mismo. Eh, no pueden mantener la independencia, que es lo que yo le decía recién, no pueden hacer las actividades diarias comunes de una manera correcta, ¿sí? Se les dificulta comer, se les dificulta dormir, se les dificulta las necesidades fisiológicas, ¿sí? No pueden mantener una independencia, ¿sí? Recordemos de que los ancianos están deteriorados a diferentes niveles, físicos, cognitivos, ¿sí? Bueno, y agregarle un cáncer ahora, ¿sí? Tiene un impacto muy fuerte en los mismos, ¿sí? Y también tienen limitaciones físicas. Las limitaciones físicas que ya conocemos todos en los diferentes sistemas del organismo. Bueno, vamos ahora, ya sabemos lo que es el cáncer, ya sabemos cómo se clasifica, cuáles son los factores de riesgo, cómo podemos evitarlo. Ya fuimos a lo principal del cáncer. Vamos a ir ahora al tratamiento del mismo. ¿Cómo se trata a un paciente que tiene cáncer? Bueno, hay varios tratamientos. Nosotros vamos a ahondar en dos de ellos, ¿sí? Uno de ellos es la cirugía. La cirugía, años anteriores, era el único método que existía para reducir el cáncer. No había otro método como ahora que están las quimioterapias, las radioterapias. No. Un paciente con cáncer iba directo a cirugía para extirpar el cáncer si se podía extirpar, porque el cáncer no se puede extirpar. Están muy adheridos al tejido y no se puede. Bueno, y hay varios tipos de cirugías. Está la cirugía, por ejemplo, que sirve para detectar qué tipo de cáncer es y cómo se lo puede reducir, ¿sí? Son las cirugías endoscópicas. Perdón, de biopsias, no de endoscopia, de biopsia. Después hay otro tipo de tratamiento que no se utiliza mucho, que es la hormonoterapia, por eso no vamos a hablar mucho de esa. El otro es la radioterapia. En este tratamiento es lo primero que el médico oncólogo recomienda hacer al paciente, la radioterapia. ¿Por qué? Porque lo que hace la radioterapia es disminuir el tamaño del cáncer, ¿sí?
lo empieza a atacar a través de rayos X en gran cantidad, por lo tanto nocivos, y esta actividad de la radioterapia hace de que el cáncer reduzca de tamaño hasta que desaparezca. ¿Sí? Después está el paso siguiente, que es la quimioterapia. La quimioterapia es la utilización de medicamentos, que también son muy tóxicos, también para achicar el cáncer y hacerlo desaparecer. A veces se utilizan la combinación de ambas terapias. O sea, se utiliza radioterapia y quimioterapia. ¿Sí? Las van combinando. Vamos a una sesión de radioterapia, después venimos hacemos quimio, metemos medicamentos y así, de acuerdo al tratamiento oncológico que el médico, junto con la familia y el paciente, deciden realizar. Bueno, vamos a hablar sobre la quimioterapia. ¿Sí? Porque tenemos mucho trabajo, muchos cuidados de enfermería a realizar con respecto a la quimioterapia. Vamos a ver qué es lo que es una quimioterapia, qué tipo de quimioterapia se hacen, qué medicamentos se utilizan, cómo se hace una quimioterapia, cuáles son los cuidados que yo tengo que tener con el paciente sometido a la quimio, cuáles son los problemas que puede tener el paciente, cuáles son los problemas a los que yo me voy a enfrentar frente a un paciente en proceso de quimioterapia, qué tengo que hacer si ocurre algún problema, por ejemplo, la extravasación. Es muy amplio el tema de la quimioterapia porque son muchas tareas que vamos a realizar después. Bueno, vamos a ver primero para qué hacemos la quimioterapia. Tenemos tres objetivos. El primero es la curación. Lo que yo quiero que el paciente es que el cáncer se reduzca y desaparezca con la utilización de medicamentos. Ese es el primer objetivo que tiene la quimioterapia. Pero también tiene otros objetivos. Por ejemplo, el aumento de la supervivencia. Esto es cuando, por ejemplo, eh, el cáncer no va a poder ser extirpado a través de cirugía, ¿sí? Y su disminución de tamaño va a ser lenta. Entonces, lo que se pretende con este tipo de quimioterapia es extender los años de vida del paciente. ¿Sí? Que el paciente viva lo más que pueda con el cáncer. Y por último, hay otro tipo de quimioterapia que es la utilización de medicamentos paliativos. Esto quiere decir de que el paciente va a convivir con el cáncer, eh, el paciente se va a morir en un corto espacio de tiempo, entonces es un tratamiento paliativo para que la persona pueda tener una vida, eh, una mejor calidad de vida posible, ¿sí? Y una muerte digna. Vamos a hablar de la toxicidad. Es muy tóxica una quimioterapia, muy tóxica. Los medicamentos eh, atacan a las células, pero también atacan a los tejidos sanos del organismo. Y además tiene algunas consecuencias. ¿Sí? Vamos a ver las tres principales. La primera consecuencia de la administración de estos medicamentos de quimioterapia es la hematológica. Ustedes cuando comiencen a hacer tratamientos de quimioterapia, van a observar en los hemogramas, en los resultados del laboratorio, un descenso atroz de los glóbulos rojos. Leucopenia, pasitopenia, anemia, todo lo que tenga que ver con la disminución de los glóbulos rojos tiene que ver con la toxicidad de estos medicamentos. Afecta muchísimo a las defensas del paciente. Una vez pensaba de que, bueno, que el paciente estaba anémico o estaba débil por el cáncer, porque el cáncer lo está matando. En realidad no. En realidad estos descensos en la cantidad de glóbulos rojos está ligada específicamente a la toxicidad de estos medicamentos. La segunda consecuencia tóxica de estos medicamentos es la gastrointestinal. ¿Qué le pasa a los pacientes sometidos a quimioterapia?
vomitan, ¿sí? Emesis, se dice técnicamente. Bueno, es por ese motivo de que a los pacientes sometidos a quimioterapia se les realizan antieméticos, ¿sí? Como premedicación, o arreglados. Arreglado quiere decir cada 8 horas, por ejemplo, o cada 12, o cada 6, de acuerdo a la medicación que sea, ¿sí? Bueno, hay pacientes que tienen procesos largos de quimioterapia, que están varios días internados, entonces se le arregla la medicación. Se le dice, bueno, a las 8, a las 16 y a las 24 horas se le va a agregar un antiemético. O también se le agrega un antiemético previo a la iniciación de la medicación. El otro resultado de la toxicidad, el tercero que vamos a ver, tiene que ver con la toxicidad a nivel cutáneo, porque afecta tanto a la piel como al pelo, ¿sí? Estamos hablando de la alopecia, cuando se cae el pelo, pero una vez que termina la quimioterapia, esto se puede revertir, el pelo vuelve a crecer. Y con respecto a la piel, se ocasiona un daño, por ejemplo, cuando se realiza una extravasación, ¿sí? Que ya vamos a ver lo que es una extravasación, que suele ocurrir, no es poco grave, suele ser grave, y nosotros debemos actuar frente a ella. Ya lo vamos a andar bien eso. Entonces, repetimos, ¿en qué son tóxicos los medicamentos? En la sangre, ¿sí? Disminuyen la cantidad de glóbulos rojos. En el aparato gastrointestinal tenemos muchos episodios de vómitos o emesis, y también, como que te lo mencioné antes, de diarreas. Y también tiene una tercera toxicidad que es en la piel. Hablamos de extravasaciones y hablamos de alopecia, que las dos son reversibles. Es por eso de que nosotros tenemos que tener cuidado de enfermería antes de la administración de los medicamentos y durante la administración. ¿Cuáles son los cuidados que vamos a tener antes de administrar la medicación? Bueno, o durante el preparado de la misma. El preparado de la misma, se lo explico antes de que comencemos a hablar directamente de los cuidados de enfermería, es lo siguiente. Eh, Se realiza en un ambiente cerrado y bajo una campana, se le llama, ¿sí? Que es un cubo en el cual yo puedo meter solamente mis manos y manipular la medicación ahí adentro, ¿sí? Esto se realiza de esta manera y con guantes, con bata, con barbijo, porque son muy tóxicos y me van a dañar a mí, ¿sí? Entonces, la medicación se prepara dentro de estos cubículos, ¿sí? Que se llaman eh, comúnmente campanas, ¿sí? Hay instituciones que no tienen estas campanas, hay instituciones que preparan la medicación ahí nomás en la mesada, igual que preparan cualquier otro medicamento, ¿sí? Por más que se pongan bata, por más que se pongan barbijo, se ponen guantes, siguen siendo tóxicos, ¿sí? Pero hay lugares, clínicas, sanatorios privados de que tienen esta negligencia. No le brindan al enfermero un lugar propicio para preparar este tipo de medicamentos que son tóxicos, ¿sí? Y el enfermero termina expuesto a la toxicidad de los mismos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de los cuidados de enfermería en el preparado de la medicación. Obviamente, como siempre lo hacemos, el lavado de manos. El lavado de manos va a estar siempre, ¿sí? Vamos a utilizar técnicas asépticas. Cuando nosotros vamos a canalizar al paciente, ¿sí? Vamos a mantener la asepsia en la piel. Se recomienda también el uso de protección personal, que son guantes quirúrgicos, batas con puños de mangas largas, eh, y los guantes por encima de la bata, los guantes, ¿sí? Que no haya un espacio, que no haya una luz de piel, ¿sí? Las gafas protectoras, porque también dañan los ojos,
y barbijo 3M, que son los barbijos gruesos que se utilizan para pacientes con problemas respiratorios como tuberculosis, COVID-19. Bueno, ese tipo de barbijos también se utilizan para evitar la toxicidad de los medicamentos. Otro cuidado de enfermería, cambiar los guantes entre preparación y administración. Yo preparo el medicamento con unos guantes, pero no voy con los mismos guantes y manipulo al paciente. Hay que cambiarlos. ¿Qué hago antes de colocar la medicación? Purgo la vía del paciente. ¿Sí? La vía por donde está pasando el suero, la tengo que purgar, o sea, no tiene que haber aire en la vía. ¿Sí? Tengo que evitar los derrames accidentales de medicación, ¿sí? Porque esto puede, como dije recién, es muy tóxico. Evitar comer, beber, fumar mientras lo preparamos, los alimentos. Abrir las ampollas lejos del cuerpo. Cubrirlo con antisépticos a las mismas cuando vamos a cargarlas. Roturarlos a los medicamentos. Es importantísimo. Roturar qué medicamentos estamos preparando. Y transportar esta medicación en un recipiente seguro. Esto es todo con respecto a la preparación de la medicación. ¿Cuáles son los cuidados que yo tengo que tener cuando voy a administrar la medicación? Cuando yo ya voy con la medicación preparada al paciente. Bueno, hay ciertos cuidados, ciertas acciones que tengo que tener. Lo primero y fundamental, como con toda medicación, es verificar la identificación del paciente, el medicamento, la dosis y el horario de la misma, ¿sí? Que sea el paciente correcto, el medicamento correcto, como toda medicación. Verificar si el paciente tiene alergias, tiene antecedentes de alergias. Puede ser alérgico a muchas cosas el paciente, por ejemplo, el yodo. Revisar los análisis de laboratorio, ¿sí? Para ver su hemograma. Verificar que el paciente tenga el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque al igual que una cirugía, cuando el paciente va a ser sometido a una quimioterapia, se le hace firmar un consentimiento. Seleccionar el equipo y los materiales apropiados. Explicar el procedimiento al paciente y la familia. Esto lo hacemos también con cualquier tipo de procedimientos, ¿sí? Le explicamos al paciente lo que vamos a hacer, al paciente, a la familia. Administrar la premedicación. ¿Qué es la premedicación? Es la medicación que yo le voy a administrar al paciente antes de colocar la quimioterapia, ¿sí? Generalmente son gastroprotectores o antieméticos. Vamos a asegurarnos de que haya un retorno venoso. ¿Qué es esto? ¿Qué es el retorno venoso y por qué es tan importante que nos fijemos si existe? Antes de la infusión, durante la infusión y después. El retorno venoso es cuando vuelve la sangre por el perfus. Yo tengo la vía y retorna sangre. ¿Qué significa que retorne sangre? De que la vía periférica está en vena. Si yo no tengo retorno de sangre, no está en vena. Entonces, la medicación va a ir al tejido y se va a producir la extravasación, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando yo voy a colocar la medicación, siempre me tengo que asegurar de que haya retorno sanguíneo, ¿sí? Aspiro un poquito con la jeringa, veo que viene la sangre y administro la medicación. Esto lo tengo que hacer antes de administrar la medicación, durante, ¿por qué? Porque va a estar pasando la quimioterapia y a lo mejor la vía se puede salir por un movimiento del paciente, por un montón de cuestiones se puede salir. Y esta medicación extremadamente tóxica va a ir al tejido. Y también después de la quimioterapia, ¿sí? Porque nosotros debemos dejar la vía periférica o central, la vía que sea, en condiciones para la próxima quimioterapia. Entonces, establecer el retorno venoso es un cuidado de enfermería muy importante a la hora de realizar una quimioterapia. Bueno, registrar las dosis,
la vía y el horario de administración, eso también lo tenemos que, como con toda la medicación, el registro, pero también tenemos que registrar molestias o síntomas que tuvo el paciente durante la administración del medicamento, ¿sí? Por ejemplo, el paciente sintió dolor en tal zona del cuerpo. El paciente tuvo un episodio de emesis. El paciente tuvo un episodio de hipotensión. Y ponemos cuánto tuvo de tensión. 90, 60. O sea, todo tiene que estar registrado. Porque después viene el oncólogo y ve qué reacción le ha provocado la quimioterapia. Y por supuesto, el monitoreo de los signos vitales según los requerimientos. Bueno, esto es todo con respecto a los cuidados de enfermería en el parado de la medicación y en la administración misma. Vamos a ver ahora los accesos vasculares, o sea, cómo ingresa la medicación al paciente. Nosotros ya conocemos dos tipos de vías. Conocemos las vías periféricas y conocemos las vías centrales. ¿Sí? Eso fue lo que vimos en la administración de medicamentos. Vía de administración periférica y centrales. Bueno, yo le voy a presentar una nueva. Catéteres que son implantables o semi-implantables. ¿Qué son los catéteres? Es un sistema de infusión de medicación que está insertada debajo de la piel. Al paciente se le hace una incisión en la misma, se le coloca el sistema adentro, como si fuera el marcapasos de un paciente cardiópata, que le ponen un aparato en la zona del mediastino. Bueno, acá ocurre lo mismo. Le colocan al paciente un equipo de administración de medicamentos dentro del organismo, por debajo de la piel. Y tenemos catéteres implantables y catéteres semi-implantables. La diferencia es que, que el implantable no tiene ninguna conexión con el exterior, sino que yo tengo que venir, palpar a dónde está el abón, ¿sí? Y con una aguja insertarla en la misma, que es de silicona, para que comience a entrar la medicación. Y está el semi-implantable, que tiene un perfus, un prolongador, perdón, hacia el exterior, y yo conecto entonces el perfus de la medicación a ese conector. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero el catéter sí es el mismo. Está inserto todo el sistema adentro del organismo. Esto se hace en pacientes que tienen quimioterapias prolongadas. ¿Sí? Las vías periféricas o las vías centrales se utilizan para pacientes que tienen una quimioterapia corta, ¿sí? De 4 días, por ejemplo, o hasta una semana. Entonces, o si no, aquellos pacientes de que se realizan la quimioterapia durante 1 hora, 2 horas o 3 horas y se van a su casa. En la clínica, en las instituciones, en los hospitales, en las clínicas, existen estos pacientes, estos lugares de recepción de pacientes, en los que hay sillones o camas, camillas, en los que el paciente se sienta, le vienen, le hacen la vía periférica, le pasan la quimioterapia, le retiran la vía y se van. A los 3 días vuelven, le hacen otra vía periférica en otra zona, en otro brazo, se le administra la droga, se saca la vía periférica y se va a su casa. Bueno, estos tratamientos que son cortos, ¿sí? Se utilizan vías periféricas que se hacen en el momento. Pero los tratamientos que son largos, por ejemplo, los niños que tienen leucemia, ¿sí? Que necesitan meses de administración de medicamentos, se le coloca un catéter. Entonces, el paciente ingresa, yo voy al catéter, me conecto el mismo y administro la medicación. ¿Sí? No tengo que estar pinchando cada vez que el paciente tenga que hacer quimioterapia, que es todos los días.
No estar todos los días pinchando al paciente indiferente. Nos vamos a quedar sin vena aparte. Bueno, con respecto a esto, a las vías de administración, uno de los cuidados en enfermería específicos son cuidar estas vías. Perdón. Me seca la boca. ¿Recuerdan ayer cuando vimos infecciones, el que tuvo en la clase de ayer? Que una de las principales causas de infecciones son los sitios de punción, que los enfermeros no tienen cuidado con los sitios de punción y se infecta la vía. Bueno, acá lo retomamos de nuevo. Estos catéteres van directo al corazón, ¿sí? Son pacientes que tienen cáncer. Son pacientes que debido a la administración de medicamentos tienen los glóbulos rojos abajo. El sistema inmune totalmente deprimido. Y nosotros vamos y le vamos a meter una infección. No se va a morir de cáncer el paciente, se va a morir de una infección. Por eso es importantísimo que nosotros cuidemos los catéteres. Y esto se hace a través de la técnica aséptica. Por eso, el personal que va a atender a un paciente oncológico tiene que ser un personal entrenado. El paciente que va a tocar el catéter de un niño que tiene leucemia tiene que ser un enfermero que esté entrenado para eso. No cualquiera lo puede hacer. Obviamente que nosotros después, con la experiencia, vamos a obtener estas destrezas. No es que no lo podemos hacer. Pero tenemos que entrenarnos para hacerlo. Bueno, vamos a uno de los problemas muy recurrentes, que ya lo mencionamos antes, luego de la administración del medicamento. Preparamos la medicación, se la administramos y comienza a pasar la medicación, que puede pasar por goteo o por bomba de infusión. ¿Qué pasa cuando hay una extravasación? ¿En qué le afecta al paciente con una extravasación? Primero, definimos extravasación. La extravasación es cuando la vía periférica sale de la vena, entonces la medicación empieza a ingresar a los tejidos, ¿sí? Al líquido extracelular. O se rompe el vaso, se rompe la vena, y eso puede ocurrir, porque es muy fuerte la medicación. Entonces, se rompe la vena o se sale el catéter, ¿y qué pasa? Entra al tejido de la medicación. ¿Y qué le puede pasar al paciente extravasado? Bueno, eso va a depender del tipo de medicación que le esté ingresando. Hay medicaciones que no son agresivas. Por lo tanto, más que una flavitis, no le va a ocurrir. La flavitis es lo mismo que le pasa a un paciente que se le extravasa una vía periférica que está pasando suero. Se forma un edema, se pone frío o caliente, ¿sí? Depende de la zona. Y más que eso no le va a producir, más que una flavitis no le va a producir. Porque es un medicamento no agresivo. Tenemos un segundo medicamento que es irritante. Bueno, aquí ya vamos a ver otras manifestaciones en la piel del paciente. Vamos a encontrar piel roja, mucho dolor, al paciente le va a doler la zona, toda la zona circundante, sitio de punción le va a doler mucho, porque la medicación es irritante. Y tenemos una medicación más fuerte, que es la vesicante. ¿Qué produce esta medicación? Necrosis. Necrosis del tejido, lo mata. Entra al tejido y lo destruye. Por lo tanto, la agresividad, perdón, la extravasación, las consecuencias de la extravasación están
íntimamente ligadas a la agresividad del medicamento. Repetimos, vesicantes, como más graves, irritantes y no agresivos. Después tenemos unos medicamentos que son no vesicantes, pero sí son dañinos si son ingresados en gran cantidad. Yo vengo, le coloco la quimioterapia al paciente, me voy a atender a otro paciente, vuelvo a la hora y vengo y el paciente tiene el brazo así. Se le trabajó con un medicamento que no es vesicante, pero por la cantidad extrema que le ingresó, sí es dañino. Bueno, esta es la trazación y estos son los daños que ocurren en el paciente de acuerdo a la medicación que ingresó. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de extravasación? ¿Cuáles son los pacientes que a mí se me van a extravasar? Bueno, vamos a ver 3 puntos. El primero es el riesgo con el paciente. Por ejemplo, que el paciente se mueva de acá para allá, que vaya, que venga, que mueva el brazo. Esto puede producir de que la vía se salga, ¿sí? Entonces, se va a producir un riesgo de extravasación. El segundo riesgo tiene que ver con el medicamento. El medicamento puede ser tan nocivo que puede romper el vaso. Se rompe el vaso y se provoca la extravasación. O que esté pasando a un ritmo muy alto, que esté pasando muy rápido, que la infusión vaya muy rápida. Entonces, este medicamento tóxico va entrando rápido a la vena, ¿verdad? Y la quema. Y por último, el otro factor de extravasación es la técnica de administración. O sea que eh, la persona que administra este medicamento no sea una persona entrenada y administre mal el medicamento. Si administra mal el medicamento, se corre el riesgo de una extravasación. Por eso yo le decía recién de que lo tiene que hacer un personal entrenado, ¿sí? Y cualquiera de nosotros se puede entrenar para hacerlo. Una vez que ya estemos en la práctica de la enfermería, vamos a poder incursionar en tratamiento de pacientes oncológicos. En las instituciones en las que uno trabaja, ya conoce a sus compañeros que están únicamente en ese servicio. Este compañero mío es de onco, ¿sí? Entonces ellos están únicamente haciendo quimioterapias, tratando pacientes oncológicos, ¿sí? Porque están preparados para eso. Entonces, ningún otro enfermero va a ir a hacer la quimioterapia. Y si va otro enfermero por ejemplo, de sala común o del piso, y porque no hay personal, siempre los médicos oncólogos están ahí alerta, ¿y este quién es? Porque siempre están con el mismo personal, ¿sí? Que está entrenado. Entonces hay cierto temor por parte de los otros profesionales, ¿por qué? Pues justamente por todo esto, porque tiene que ser personal entrenado debido a las transacciones. Bueno, se me extravasó el paciente, ya está, por el motivo que sea, porque el paciente se movió, porque la medicación no es fuerte, porque la puse mal, se me extravasó. ¿Qué hago? Bueno, hay una técnica eh, para disminuir lo más que se pueda los daños en el tejido. ¿Cuál es? La siguiente. Llego y veo los signos de extravasación, ¿sí? Eh, Muchísimo dolor, inflamación, color rojo. Bueno, ante el signo de extravasación, lo primero que tengo que hacer es detener la infusión. Que deje de pasar el medicamento. Detener la infusión. Y no retirar la vía. Bueno, le saco la vía y la hago otra. No, no, no. Se detiene la infusión, pero no se retira la vía. Lo que sí se retira es el equipo de infusión. O sea, el perfus que va conectado a la vía, ya sea vía periférica, vía central, catéter, la vía que sea, yo desconecto, pero dejo la vía ahí. ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué dejo la vía? La tengo que dejar porque tengo que hacer un tratamiento sobre la misma. ¿Cuál es el tratamiento que voy a hacer? Con una jeringa la voy a conectar a la vía, ¿sí? A la boca o al catéter y voy a aspirar. Y voy a sacar lo más que pueda de la medicación que entró. Van a salir 2 centímetros, 1 centímetro, 5, 10 como muchísimo.
pero se lo tengo que sacar, porque es dañino. Tengo la posibilidad también de lavar esa zona, ingresando suero fisiológico y volviendo a aspirar. La técnica sería así entonces. Desconecto, desecho todo lo de la medicación, porque ya está contaminado, no lo puedo volver a conectar, lo tengo que tirar. Jeringa. Aspiro y saco lo más que puedo. Con solución fisiológica, lavo, ingreso y vuelvo a aspirar. No muchas veces porque le daña el tejido al paciente. ¿Sí? Luego, saco la vía periférica e inmediatamente realizo otra en otro miembro, si es mejor, porque ese miembro ya está dañado, y continúo con la quimioterapia preparando un nuevo sistema de infusión y preparando de nuevo la medicación. Porque todo eso ya no sirve más, todo eso ya está contaminado. Yo lo saqué, ya se contaminó, lo tengo que tirar, lo tengo que desechar. Entonces, saco la vía, coloco otra vía periférica, preparo todo el sistema de nuevo, preparo la medicación de nuevo y la administro nuevamente. Y por último, aviso al médico oncólogo que está a cargo del paciente o el médico de guardia, depende quién esté. Bueno, esa sería la técnica para extravasaciones. Luego tenemos algunas técnicas más que podemos aplicar para seguir disminuyendo el daño del tejido. Estas son aplicaciones de frío o calor. Compresas frías o compresas calientes. ¿De qué va a depender si pongo frío o si pongo calor? De la medicación que haya sido trabajada. ¿Sí? Hay una lista de medicamentos que les recomiendo que las estudien porque van a estar en el examen. No es que le van a preguntar esto específicamente, sino que le van a preguntar eh, eh, cómo se clasifican los medicamentos, por ejemplo. Sí, hay tres clasificaciones, pero no les voy a dar los nombres de los medicamentos, porque es una lista grande, prefiero que los lean. ¿Sí? Que lean los tres tipos de medicamentos que hay y toda la medicación. ¿Por qué? Porque en el examen le pueden decir, bueno, ¿qué tipo de medicamentos es la citarabina? O la ciclofosfamida, o el fluoracilo, que son medicamentos oncológicos. Y ustedes tienen que saber qué tipo de medicamento es. En el apunte, en el marco teórico, están los mismos. Bueno, hay medicamentos que si le colocamos frío, va a reducir el daño, y hay otro tipo de medicamentos que van a requerir que le pongamos calor. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en cuanto a oncología. Yo me olvidé de mencionar algunos puntos que le piden eh, eh, en el marco teórico, como por ejemplo lo que es la metástasis, las recisivas. No sé si tienen dudas con respecto a eso. Comiencen a preguntar eh, antes de concluir con el tema. No sé si tienen alguna duda. Muy bien. Comencemos con la primera. Ustedes siguen preguntando que yo voy a leer a todas. La primera dice: ¿qué función cumple la solución fisiológica? La función fisiológica en esta técnica de traslación cumple la técnica de lavado. Yo lavo la zona en donde ingreso medicamentos. Entonces, cuando yo ingreso a la solución fisiológica, arrastro ese medicamento que está en el tejido y luego cuando lo aspiro, lo saco. Esa es la función que cumple la solución fisiológica. ¿Puede explicar la metástasis? Sí. La metástasis es cuando las células cancerígenas comienzan a expandirse, comienzan a filtrarse a través del torrente sanguíneo a otros órganos. Por ejemplo, yo tengo un cáncer de colon. O sea, tengo el tumor dentro del colon. Pero el torrente sanguíneo me puede llevar estas células al intestino delgado. Entonces ya voy a tener dos cánceres. Voy a tener cáncer de colon y cáncer de intestino delgado. ¿Sí? Esta ramificación
esta proliferación de las células cancerígenas se llama metástasis. Recuerdo que hay una pregunta que, en el apunte que preguntan qué es lo que es la metástasis y qué es la recidiva. La recidiva es cuando el paciente se cura, ¿sí? Cuando el cáncer ha sido extirpado o a través de quimioterapia y radioterapia, el paciente se curó, ¿sí? Y se va a su casa. Pero estas células malignas regresan y le vuelven a provocar cáncer. Entonces hay que volver a hacer todos los métodos diagnósticos, volver a iniciar un nuevo tratamiento y empezar de nuevo la lucha contra el cáncer. O sea que cuando uno se cura de cáncer no es que ya está, no, puede tener una recidiva. Les voy a decir una palabra similar para que se acuerden, recaída. Eso es una recidiva. Dice, según las etapas de carcinogénesis, se aplica a una célula o a un conjunto, a ambas, ¿sí? Primero a una, la primera etapa de la carcinogénesis es la primera célula que se transforma, ¿sí? Luego, en la segunda etapa, esta célula se empieza a proliferar, empieza a haber muchas células cancerígenas. Entonces estamos hablando de un conjunto de células, ¿sí? Que forman un tumor. ¿Cuáles son las características psicosociales del paciente oncológico y su familia? Bueno, algo ya habíamos mencionado con respecto a esto, que tiene que ver eh, cómo toma el paciente y su familia, o cómo reacciona el paciente y su familia ante la aparición de un cáncer. ¿Sí? Eh, Generalmente estas personas entran en una etapa depresiva, ¿sí? El paciente tiende a abandonarse, ¿sí? A descuidar su vestimenta, su higiene, ¿sí? No tienen ganas de vivir. Muchos deciden no, o sea, no hacer un tratamiento de quimio, de radio, el tamaño que sea, prefieren morirse, ¿sí? Bueno, todo esto es lo que rodea a un paciente con cáncer y obviamente a su familia, ¿sí? Porque sabe que va a perder a un ser querido o que va a ser sometido a un tratamiento que es muy agresivo y que el paciente va a sufrir, ¿sí? Este es el entorno que nosotros vamos a encontrar en un paciente oncológico, ¿sí? Por eso, al inicio de esta clase, yo le decía dentro de los cuidados de enfermería, la comunicación directa con el paciente y con los familiares eh, y conocer cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, cuáles son sus sentimientos, es muy importante, porque yo ahí voy a hacer un cuidado individualizado, ¿sí? No es que, por ejemplo, yo tengo 10 pacientes, preparo la medicación con los 10 pacientes, voy, le hago los signos vitales, le pongo la medicación y así uno por uno. No, este paciente va a ser un paciente al que yo le voy a dar una atención individualizada. Sí que le voy a tomar los signos vitales, sí le voy a administrar la medicación, pero voy a estar al lado de él de una manera diferente. ¿Sí? Ese es el entorno, el marco en el que está inmerso un paciente oncológico. Y las características psicosociales son esas, ¿sí? El trance en el que el paciente y su familia entran, de depresión, descuidado. Y hay otros pacientes que no, hay otros pacientes que son muy positivos, ¿sí? Y, y no tienen estas recaídas. Algo que también tiene que ver con las características psicosociales del paciente y su familia, son aquellos pacientes de que necesitan eh, vivir en un espacio acorde a su enfermedad. Por ejemplo, hay niños con leucemias y los padres han tenido que modificar hasta la estructura de su casa
para que el niño esté en un lugar seguro, ¿sí? Un lugar en el que no corre el riesgo de sufrir infecciones, ¿sí? Y con personal entrenado las 24 horas. O sea, los pacientes van y están ahí con el niño las 24 horas. Los enfermeros van y están con el paciente las 24 horas, ¿sí? Esto también es una característica psicosocial, porque la familia tiene que hacer grandes cambios económicos, cambios en la rutina de su vida, ¿sí? Cambios estructurales dentro de su casa, ¿sí? Van a ingresar personas extrañas a su casa, va a haber 24 horas, tres tipos que no conocen, ¿sí? Que van a ser los enfermeros que van a estar atendiendo al paciente. Entonces, estas son las características, a esto se refiere con las características psicosociales del paciente y la familia. Hay muchos cambios, muchos cambios con respecto a eso. Bueno, a ver si otra. No, no hay otra pregunta. Vamos a pasar a la última parte de esto, de los problemas oncológicos, que el otro tratamiento, este cortito, en 5 minutos lo hacemos. El otro tratamiento que es la radioterapia, ¿sí? Eh, el mismo se aplica como primera instancia antes de la quimioterapia, ¿sí? Lo que se propone, este mecanismo, es que a través de rayos X muy agresivos, maten o no maten, reduzcan el tamaño del cáncer hasta que lo hagan desaparecer. A veces no lo pueden hacer desaparecer por completo, entonces se aplican medicamentos, ya estaríamos pasando quimioterapia. O sea, una combinación de radioterapia con quimioterapia, ¿sí? Pero el objetivo de la radioterapia es disminuir el tamaño del cáncer, perdón, del tumor. Cáncer es la enfermedad, tumor es la manifestación de la enfermedad. Disminuir el tamaño de este tumor para que desaparezca el cáncer. ¿Cuántas sesiones se realizan de radioterapia? ¿Cómo es? ¿Es como la quimioterapia? ¿Dura 2 días, dura 3 días, una semana, 2 meses, un año? Bueno, la radioterapia se realiza todos los días durante 5 días, de lunes a viernes. Yo de lunes a viernes voy y estoy 2 horas expuesto a los rayos, o una hora, o el tiempo que disponga el oncólogo. Y estoy expuesto a los rayos X. Al otro día lo mismo, y así los 5 días de la semana, 5 días de la semana. Y esto puede durar la cantidad de semanas que el oncólogo lo disponga. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la radioterapia? Perdón. Eh, Generalmente los pacientes que han sido sometidos a rayos tienen náuseas, vómitos, mareos, muchos mareos, cansancio, debilitamiento, decaimiento general, ¿sí? Estos rayos son muy agresivos y no solamente agreden al cáncer, al tumor, ¿sí? No solamente agreden al tumor, sino que también agreden a otras células adyacentes del organismo, células buenas, ¿sí? Que bueno, no se pueden escapar de estos rayos y son afectados. Entonces, también se dañan tejidos. Y al paciente le ocasionan un estrés muy grande, un cansancio, un debilitamiento general. Los pacientes de radioterapia vuelven a su casa y vuelven a dormir. Entonces, uno de los cuidados de enfermería que debemos tener y que debemos educar a la familia es que a estos pacientes hay que brindarle la- el- el- los mayores silencios posibles, la mayor comodidad posible, ¿sí? Porque son pacientes que se decaen mucho, hasta su ánimo se decae. Deshidratación también, te estás refiriendo a las consecuencias de la radioterapia. Puede haber deshidratación, no a raíz de la radioterapia, sino que puede haber una deshidratación a raíz de la emesis y diarrea excesiva.
Porque no es que el paciente va a venir de la radioterapia o de la quimioterapia y va a estar vomitando todo el día, hasta 10 vómitos todo el día hasta la noche. No, va a ser un episodio de emesis, una descompostura, ¿sí? Va a sentir náuseas y va a vomitar. Ahora, si ha sido muy agresivo y el paciente tiene mucha diarrea y muchos vómitos que no pasan en la mayoría de los casos, ahí se puede producir una deshidratación. Pero es una deshidratación producto de la diarrea y los vómitos y no producto de la radioterapia. No sé si me explico. Bueno, a ver, ¿qué más le puedo dar con respecto a esto? No, los tipos de radioterapia, pero eso eh, no se lo preguntaron en las guías. Bueno, esto es todo lo que tienen que saber con respecto a cáncer. Recuerden muy bien, porque se lo van a tomar en el examen, recuerden muy bien la extravasación. ¿Qué hago yo frente a una extravasación? La técnica que les acabo de explicar. Porque se la van a tomar sí o sí. ¿Sí? Y también estudien los medicamentos, los tipos de medicamentos que se utilizan en una quimioterapia. Ah, y por último, muy importante, y que también se lo van a tomar. A usted le dieron un marco teórico de oncología. En las últimas tres páginas hay un PAE que tiene tres diagnósticos, con sus intervenciones, enfermería, sus acciones, su fundamentación, todo como debe ser. Esos tres diagnósticos son uno, previo a la quimioterapia, durante la quimioterapia y después de la quimioterapia. Uno por cada uno tiene. Estudienselo ese PAE, porque también se lo van a tomar. Todo lo que tenga que ver con intervención de enfermería entra siempre. Y el PAE es fundamental. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. En la próxima intervención, no lo vamos a hacer ahora, porque yo no tenía más que este tiempo para dar la clase, tengo que hacer otra actividad. Les quería dar también eh, fase terminal, ¿sí? Que está relacionada con la oncología, pero se la voy a dar en otra oportunidad, eh, el lunes, quizás, junto a otros temas más que ya están programados. Bueno, si no tienen más preguntas o alguna duda, podemos dar por concluida la clase. Bueno, como siempre, gracias a ustedes por la participación. Nos vemos en la próxima.